Saludos a todos, esto es quienique.com, Facebook Live, donde estamos abriéndole las puertas a todos los precandidatos a la presidencia de la República, y en esos momentos nos acompaña Reni Rueda Castañeda, uno de los precandidatos a la presidencia que quizá muchos no conocen, pero aquí en Quienique estamos abriéndole la puerta a todos para que la ciudadanía en general los conozca. Bienvenido. Gracias, Jair. Bien. ¿Quién es? Una de las preguntas que se hacen todos los colombianos es ¿quién es Reni Rueda y por qué quiere la presidencia? Bueno, mi nombre es Reni Rueda. Yo principalmente durante los últimos años me he dedicado desde el ámbito de la academia, digamos. He hecho parte de grupos de investigación desde el año 2010 en Alemania, de donde me doctoré el año pasado en la Universidad de Hamburgo. También he sido docente universitario, investigador, no solamente universidades acá, también terminé estudios de maestría en España, otros estudios de extensión, análisis de indicadores económicos en los Estados Unidos y demás. Pero principalmente está vinculado al ámbito de la academia y al ámbito privado. Desde hace más o menos 4 años con la organización Ecodemocracia se ha tratado de iniciar procesos de participación política directa a través del Internet. La vocación original del movimiento Ecodemocracia era permitir que los ciudadanos pudiesen votar directamente a través del Internet los proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República, Sí. tanto Senado como Cámara. En esa época se hizo una convocatoria pública a todos los partidos políticos. Las experiencias de formatos de organización civil compleja a través de plataformas tecnológicas tienen lugar en algunas geografías del planeta, digamos, desde Letonia pasando por Argentina, Canadá, Suiza, Suecia y otros países. Bueno, paremos un segundo y ahora ahí. queremos convertirnos en partido político y presentarnos con una candidatura. Bien, ¿qué es Ecodemocracia o quiénes son Ecodemocracia? Ecodemocracia desde su fundación es un grupo de ciudadanos, digamos, que creen, sobre todo desde el año 2014, en formatos distintos de participación política y sobre todo descargar el poder político de las instituciones en la ciudadanía, digamos. Gran parte de los abordajes que se hacen al concepto de la democracia en contextos como el colombiano están necesariamente ligados al marco de las instituciones o al marco de la Constitución de 1991. En realidad el abordaje que hace Ecodemocracia del concepto de la democracia tiene lugar más en la propia sociedad civil. Digamos. En este momento la capacidad de liberación y organización civil que tiene la sociedad por encima de las instituciones es muy alto. Los procesos de sofisticación social, de sofisticación económica y de sofisticación política del Estado-nación moderno tiene lugar muchas veces incluso en la propia economía de mercado, y más o menos desde hace unos 15 o 20 años, no solamente dentro de la propia economía de mercado, sino incluso a través de las redes sociales, digamos. El enrutamiento que se hace de voluntades, de opiniones, de intenciones, de acción política que tiene lugar dentro de las redes sociales es incluso superior al que tienen las instituciones. Okay. Sobre todo en un país de capital escaso como Colombia, digamos, donde la mayoría de la gente solamente vota cada 4 años y demás. Ok, bien. ¿Y quiénes son los que forman parte de Ecodemocracia? ¿Cuántas personas son? ¿En qué trabajan? ¿En qué se sustentan? El grupo original, más o menos desde el año 2014, cuando se hizo la primera exploración, está entre las 600 o 700 personas. En el grupo en Facebook pues hay como 8.000 o 9.000 personas. En este momento válidas, digamos, como parte de lo que nosotros llamamos la red matriz, hay más o menos unas 100 o 200 personas, que era como un grupo central del movimiento Ecodemocracia. Sí. Y sí, principalmente es eso, digamos, en todo caso son ciudadanos, en todo caso hasta donde yo tengo entendido no hay políticos de profesión. Ok, bien, hasta el 11 de diciembre tienen plazo para entregar ante la registraduría 398.000 firmas, que es con las que se le avalaría la candidatura presidencial. ¿Cómo va esa recolección de firmas? Es extremadamente difícil. Eso, digamos, nosotros lo hemos conversado con otras candidaturas. Y yo particularmente también he estado al tanto de otros requerimientos en materia de participación política activa, incluso con miras a presidencia de la República. El cierre actual puede estar entre las 150.000 a 200.000 firmas, digamos. ¿Eso es la proyección de ustedes, se refiere? En este momento. Sí. Los procesos de recolección de firmas pagos pueden hacer el proceso de recolección de forma muy rápida. Nosotros sabemos, por ejemplo, que incluso candidaturas como la del señor Germán Vargas Lleras tuvo en 2 semanas más o menos 800.000 o 900.000 firmas, digamos. Sí. Pero muchos de estos son necesariamente o procesos que están vinculados ya a actores políticos con dominio o sencillamente pagos. Nosotros en este momento, desde hace más o menos 2 semanas, estamos en un proceso de refinanciación de Perdón, fondeo. ¿pagos quiénes? ¿Usted está denunciando algo? ¿Pagos quiénes? ¿Las personas que recogen firmas o los firmantes? No, yo no estoy denunciando nada. Hay empresas que prestan el servicio de firmas, de recolección de firmas. Okay. Yo realmente no sé muy bien si el marco legal colombiano
posibilite eso, yo no veo por qué no, digamos. En términos generales, la logística que se requiere para el proceso de recolección de firmas es una logística extremadamente exigente. No se descarta la posibilidad de que precisamente por las limitaciones de tiempo y en un escenario de fondeo se pueda tratar de lograr las 400.000 firmas. Y en este momento, desde hace más o menos unas 2 semanas, estamos tratando de buscar algún apoyo del sector privado aquí en Colombia. ¿Apoyo económico se refiere? Sí. Bien. Y en ese contexto, la dificultad que hay para recoger firmas, la dificultad para el tema económico, para financiar todo este proceso de recolección, que bien usted lo acaba de mencionar, que es muy difícil, ¿por qué no unirse a otras campañas, cualquiera que ella sea? Y hacer un trabajo mancomunado que teóricamente podría ser mucho menos complejo. No. El concepto de la organización de democracia concretamente yo creo que disiente mucho de las prácticas logísticas, de los protocolos institucionales de participación civil de otros partidos, digamos. Nosotros, de los demás movimientos, partidos y otras personas que también van por firmas. Desde el año 2014 nosotros queríamos y queremos que los ciudadanos a través de Internet puedan directamente votar los proyectos de ley. En esa época se sacaron 2 plataformas, una versión beta del Movimiento de Ecodemocracia y ya una versión final, donde se estuvieron cargando los proyectos de ley del Senado y la Cámara de Representantes entre el año 2015 y 2016. La idea es que el miembro en la corporación solamente transmita el voto civil. O sea, el miembro en el Senado no vota como él quiera, ni como yo quiera, ni como el partido quiera. Es decir, pero hagamos una cosa, el problema que yo veo, el problema no, digamos, la intención que yo veo que es todo por Internet, digamos, pero la penetración de Internet en Colombia no es a todo el país. No, el voto solamente digamos que es por entonces las comunidades rurales, que es donde el Internet es muy poco, estarían por fuera de esa participación que ustedes quieren lograr a través de su mecanismo. Sí. Efectivamente, digamos, los procesos de penetración de la tecnología son un gran impedimento para otro tipo de formatos de liberación civil. Pero más allá de la tecnología, yo creo que incluso hay otros problemas más grandes, don Jair, sinceramente. Sí. Incluso la práctica del ejercicio del voto yo creo que requiere procesos pedagógicos complejos y de largo alcance, digamos. La posibilidad de que una persona tenga verdaderamente el criterio para tratar de hacer un abordaje juicioso de lo que eventualmente puede implicar la votación positiva o negativa de un proyecto político no es en realidad una tarea fácil. Sí. Ahora, dentro de la tecnología hay maneras de tratar de solucionar este tipo de problemas de carácter técnico, como por ejemplo lo que llaman a veces formatos de democracia líquida o delegación del voto, en el que aun cuando el ciudadano tiene el poder de votar directamente el proyecto de ley, él eventualmente en una votación en concreto puede delegar su poder político en una persona que enruta la voluntad de los otros, digamos un experto. Lo que tú mencionas es verdad, pero yo creo que es solamente un problema técnico, es un problema del contexto. Yo creo que hay otros problemas más grandes, sin embargo esa es la apuesta del movimiento, al menos en este momento. Bien, una de las propuestas con las que ustedes están lanzándose al ruedo de la presidencia me llama mucho la atención y es que enviarían a Estados Unidos, o más bien extraditarían al secretariado de las FARC de llegar al poder. Explíquenos, por favor, de qué se trata esa propuesta y por qué. Ya. Nuestra propuesta programática en realidad gira en torno a 3 temas. El primero de ellos es eliminación del poder político de las instituciones. El segundo tiene que ver con incorporación de conocimiento técnico-científico desde temprana edad. Y el tercero tiene que ver con incremento de los flujos de capital. ¿Qué sucede, sin embargo, digamos? El contexto político colombiano y con la eliminación de la figura de reelección yo creo que deja poco margen de acción de gobernanza para cualquier persona que comience actividades a partir del 7 de agosto del año 2018. Es decir, que usted trabajaría por otra reelección inmediata. Probablemente, sí, probablemente, digamos. Que eso fue nuevamente cambiado hace 2 años, 3 años. Yo creo que en la situación actual, más o menos con las modificaciones del marco institucional, o incluso la posibilidad de que exista una nueva jerarquía institucional, para una persona tratar de modificar algunas cosas políticas de fondo aquí en Colombia en un periodo de 4 años es extremadamente complicado, digamos. Sí. La posición concreta del movimiento de democracia y de mi persona en lo que respecta al grupo FARC es la siguiente, digamos. Aquí me parece que es importante tratar de establecer una diferenciación. Una cosa son las FARC, o el grupo o la unidad de mando del grupo FARC, y otra cosa es las personas que hacen parte del grupo FARC como ciudadanos de base, como personas de base. Muchas de ellas incorporadas en procesos de reclutamiento civil forzoso, digamos, que también está incorporado al marco del derecho internacional, incluso de los propios convenios de Ginebra del 49. O sea, realmente muchas de esas personas son víctimas, a pesar de que eventualmente tengan procesos dentro del ordenamiento jurídico colombiano, doméstico. Desde su concepción, el movimiento de Ecodemocracia está en contra
del fortalecimiento del poder político asociado a las instituciones. Y en este momento no solamente se está especulando durante los últimos meses con fortalecimiento de ese poder político, que está enmarcado en la Constitución de 1991, sino hacer una gran modificación institucional de ese poder político para un grupo de personas en concreto y eventualmente incorporar nuevas jerarquías constitucionales, o sea, normas que están incluso por encima de la Constitución de 1991. Esto es totalmente inconveniente, digamos, es absurdo. Y lastimosamente no existe forma de que personas que están incursas en la Comisión Expresa de Delitos de Lesa Humanidad contempladas en los convenios de Ginebra, de los cuales Colombia es parte tratante con ocasión del Tratado de Roma, sí, digamos que se firmó en 1998 y que se activó más o menos hacia el 2006 o 2007, luego del periodo de transición, se salta en la competencia de la Corte Penal Internacional, digamos. El intento grande aquí en Latinoamérica en el que más o menos se trataba de especular sobre esa figura tuvo lugar con ocasión de la presidencia de Augusto Pinochet. El trato de, por ejemplo, de ser miembro vitalicio del Congreso para saltarse la competencia de la Corte Penal Internacional. En el momento en el que puso un pie en Inglaterra, si no me equivoco, automáticamente un juez de oficio, ni siquiera la Corte Penal Internacional, sino un juez de oficio en España, lo solicitó por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Le tocó devolverse urgentemente a Chile. Don Jair, no es ocupación del Gobierno Nacional preocuparse por la situación jurídica de personas que están incursas en la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, mucho menos modificar el marco de la Constitución de 1991, generar nuevo tipo de jerarquías institucionales. La posición del Movimiento de Democracia es concreta. El secretario de las FARC, de ser elegido el Movimiento de Democracia y mi persona, el 7 de agosto de forma inmediata se procede a la extradición, automáticamente, digamos. Okay. Automáticamente. No existe manera de que las personas que están incursas expresamente en la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad puedan incorporarse al aparato de justicia doméstico. Y no es una responsabilidad colombiana preocuparse por esos asuntos. Hay dos mecanismos de extradición y uno de estos temas ya se socializó aquí con un representante de los Estados Unidos en la embajada. Sí, pero digamos, eso en riesgo de todo lo que se acordó ya con el gobierno Santos y todo lo que se ha acordado, el desarme, la verdad, la reincorporación de los demás excombatientes, en fin. No, eso me parece a mí un abordaje equivocado de lo que está pasando aquí políticamente. En este momento más o menos el 55% de las personas que están en zonas de concentración han salido. La obligación del gobierno nacional... Pero han salido no es porque no han salido del proceso. Una cosa es salir de las zonas que en el acuerdo está establecido que pueden salir y otra cosa es salirse del proceso y volver a delinquir. Eso es otra cosa. No, Jair. El hecho de que 55% de personas que estaban en zonas de concentración, muchas de ellas no se sepa su propia ubicación en este momento, es un grave problema de orden público. Las modificaciones de este marco institucional que está negociando en este momento el gobierno, con todo respeto, no es una actividad de peyorización de las actividades, son en gran medida de cabo a rabo mentira. ¿Qué es importante en este momento? Importante en este momento es llegar a donde las personas que están en zonas de concentración y garantizarles seguridad jurídica dentro del marco doméstico. No dejarlas en zonas de concentración. Tienen que ser incorporadas eventualmente a zonas urbanas. Tienen que ser totalmente desarticuladas de lo que es la unidad de mando de una organización. Pero bueno, eso es armar otro proceso. ¿Y cuántos años tomaría eso? Yo quiero preguntarle una cosa. No, Jair, déjame terminar. Sí, adelante. A ver. Eso es lo que hay que hacer. Te interrumpo porque a mí me parece que esto es serio. Sí. Hay más o menos 55% de esas personas que han salido, 55% de esas personas de las que muchas de ellas no se sabe su ubicación. En mi concepto, más allá de todo lo que esté discutido o que se trate de modificar del marco de la Constitución del 91, el gobierno nacional, la oposición, todos los actores políticos tienen que garantizar seguridad jurídica para esas personas, ya sea en el marco de lo que está firmando o cualquier marco, no importa. Hay muchas de esas personas que están incorporadas en prácticas de reclutamiento forzoso. Sí. Y hay muchas de esas personas. Pero esa cifra que usted da, no sé de dónde la saca, creo que es imprecisa, porque en principio se estaba hablando de 9.000 combatientes y hay cerca de 7.000 vinculados al proceso, de manera tal que eso no da 55%. Mi punto es el siguiente, ayer. Sí. Como gobierno, el jefe de las Fuerzas Armadas tiene que garantizar la seguridad jurídica de personas que ya, muchas de ellas están solamente incorporadas en delitos dentro del marco de la legislación doméstica, y se les tiene que dar garantías de inmediato. Modificaciones institucionales no. Lo que suceda con el secretario de las FARC es otra historia. Ellos tienen sus propias obligaciones en el derecho internacional. Bien, vamos con temas que le interesan a la ciudadanía, a la gente de a pie, la gente que se despierta todos los días
3, 4, 5 de la mañana para tomar el bus, ir al trabajo, llegar, regresar a la noche a la casa para lavar, planchar, atender a los hijos, al esposo o a la esposa, en fin, los quehaceres de la casa. Es decir, a la mayoría de los colombianos. Entonces, hablemos de salud. ¿Cuál es la propuesta de salud? Los problemas, yo tengo una visión crítica con algunos abordajes que se hacen sobre el sistema de seguridad social y salud contemporáneo, digamos. Ok, pero no, hablemos de la propuesta para remediar. Todos sabemos la crisis del sistema de salud en el país. Digamos, ¿cómo lo vamos a abordar? Yo en términos generales creo que no hay una solución definitiva para eso, pero me parece que hay unos 2 o 3 elementos que me parecen importantes. Sí. El primero es que usted tiene que eliminar los formatos de integración vertical que se presentan entre los distintos actores del sistema general de seguridad social y salud. Sí. Digamos, en ese sentido, usted eventualmente tiene que hacer modificaciones, no solamente a la antigua ley CIR, sino a los decretos reglamentarios recientes y tratar de estimular la competencia entre lo que se llamaban las antiguas EPS, las instituciones prestadoras de servicio de salud y otras instituciones. Sí. Lo primero que usted tiene que eliminar es los formatos de integración vertical, digamos, porque si no, no hay competencia y no hay ninguna forma de tratar de validar la calidad de prestación de servicios de salud que se está dando a la ciudadanía. A mí me parece que el mayor problema del sistema de salud es el problema de la integración vertical. El segundo problema me parece a mí que tiene que también ser el abordaje de los giros de recursos que está en este momento tratando de administrar el gobierno nacional con las instituciones que prestan los servicios de salud o que regulan las instituciones de prestadoras de servicios de salud. La deuda del gobierno nacional con muchísimas de las instituciones es extremadamente grande, digamos. Y el gobierno nacional es un incumplido. La cifra incluso, nadie sabe si es 3, 4, 5, 11 billones de pesos. Me parece que con formatos como, por ejemplo, al anterior copago, en el sentido de que el gobierno se había comprometido a cumplir con las carteras, tanto de las instituciones prestadoras de servicios de salud como las antiguas EPS, hay un vacío financiero multimillonario que yo creo que afecta también. No solo hay mucha gente que ataca la EPS, no, afecta también a mucha EPS y por supuesto EPS. Y el tercer tema, que yo creo que es un tema más complejo, porque lastimosamente aquí en Colombia no se ha incorporado y probablemente en otros países, solamente en algunos países está bien incorporado, es la sistematización completa del servicio de salud, tanto de la carga administrativa como por ejemplo también de los registros, digamos, de salud de cada uno de los ciudadanos aquí en Colombia, digamos. Se tiene que descentralizar el sistema, se tiene que sistematizar el sistema, se tiene que incorporar otro tipo de prácticas administrativas y en mi concepto personal tiene que haber un proceso de tecnificación compleja del sistema general de seguridad social en salud. Listo. Eso me parece que son 3 elementos importantes. Listo, pasemos a otro tema, empleo. Economía en general, entre ellas subtema del empleo. A mí me parece una cosa, don Jair, la propuesta programática del Movimiento Ecodemocracia está encaminada a tres abordajes concretos, digamos. El primero es, como se había mencionado, concretamente, porque quiero que incorporación de conocimiento, incorporación de conocimiento técnico-científico. El segundo tiene que ver con incremento de los flujos de capital, no solamente a Colombia, sino también en la región. Y el tercero tiene que ver con eliminación del poder político asociado a las instituciones. Las cifras de desempleo en Colombia no son cifras estadísticamente hablando que necesariamente sean tan críticas en comparación con otros países. Muchas de las cifras de desempleo doméstico son cifras que también rondan un solo logaritmo, digamos, están por encima del 10%. El problema la mayor preocupación en mi abordaje sobre la situación económica colombiana no está necesariamente circunscrita a ese tipo de propuestas, concretamente de empleo. Aquí usted necesariamente tiene que generar en lo que respecta, por ejemplo, a las empresas, o sea, al sector privado con el sector de educación, tiene que hacer un entronque eventualmente a partir de modelos duales de formación técnica, como eventualmente sucede en Alemania. ¿En qué sentido? En el sentido de que la persona comience a incorporar en la actividad productiva más o menos desde los 15 o los 16 años en calidad de práctica. Técnica profesional para vincularse de temprano a la actividad productiva, técnica, digamos. El modelo a mí me parece que en este caso en concreto, por ejemplo, algunos esfuerzos que se habían realizado en el SENA durante los últimos años daban resultado, pero yo creo que usted necesariamente tiene que repotencializar al máximo. Yo creo que tiene que incorporar formatos de educación dual en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? La formación técnica y la formación profesional exactamente al mismo nivel como sucede en países de alta industrialización, y aquí no sucede y realmente nadie lo dice. De hecho, muchas veces los ingresos de personas que están estrictamente circunscritas a actividades técnicas en su vida laboral muchas veces son superiores a los de personas que están en el ámbito profesional, ¿sí? Pero aquí muchas veces las personas creen que la actividad técnica es inferior. Yo concretamente no pertenezco a la actividad técnica. Cultural, digamos.
no pertenezco a la actividad técnica. Yo he finalizado estudios de doctorado, digamos, por fuera, sí, pero yo entiendo las implicaciones que eso puede tener tanto en el ámbito económico como en el ámbito laboral y en general de servicios y demás. El segundo elemento tiene que ser la eliminación del poder político asociado a las instituciones. Es decir, la burocracia. En general, todo el poder político. Okay. Incluso el movimiento de democracia había planteado que un miembro en la corporación no pueda vengar más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso lo planteó desde el año 2014. Y en este momento, con el listado de 11 transmisores del voto civil por Internet, ellos también hacen un compromiso de no vengar más de 10 salarios mínimos. ¿Por qué? Estaremos hablando de unos 7, casi 8 millones de pesos. En efecto. ¿Por qué? En un país de capital escaso, los mayores procesos de organización civil, de coordinación civil abocado a la economía, no se dan dentro del marco institucional. En cualquier país, digamos, dentro de una economía de mercado, se dan estrictamente dentro del ámbito privado. Pero lastimosamente en un país de capital escaso como Colombia, el poder político y económico está estrictamente ligado a las instituciones. En la medida en que el poder político y económico esté ligado a las instituciones, no existe camino ni para la empresa, ni para el actor privado, ni para la empresa en general para tratar de generar otro tipo de formatos de coordinación social y sofisticación empresarial, como sí sucede en otro tipo de países de alta industrialización. La vocación de Ecodemocracia es precisamente tratar de eliminar el poder político asociado a las instituciones, lo que no solamente tiene que ver para la rama legislativa, sino también para la rama ejecutiva y la rama judicial, y tratar de estimular una economía de mercado activa en Colombia. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento tiene que ver con el incremento de los flujos de capital, que eso por supuesto también tiene implicaciones sobre el tema del empleo. Me parece que son macro temas que me preocupan más a mí, ¿sí? Colombia, don Jair, no tiene realmente ingresos como para generar empleo de alta calidad en Colombia, digamos, en el país, en el territorio. La capacidad con los limitados ingresos de flujo de capital en Colombia para que usted genere condiciones más dignas de empleo con el respeto de los demás candidatos disculpe, pero es una mentira. Okay. La posibilidad que usted tiene de sofisticar todo el aparato industrial con el capital doméstico con el capital, o con los pequeños ingresos de flujo de capital internacional es prácticamente limitada. Me parece que es un abordaje que cualquier candidato a la presidencia tiene que desbarcar de inmediato. Sin embargo, los procesos de flujos de capital a nivel global recientemente no se dan lastimosamente en una sola geografía. Digamos. Algunas personas comienzan a analizar que, por ejemplo, el proceso de industrialización de algunos países del Asia se dio porque comenzó a llegar dinero concretamente a Taiwán o a Hong Kong o a Corea. No. Los procesos de flujo de capital por lo general llegan a las regiones cuando las regiones brindan garantías de inversión. Lastimosamente Latinoamérica no brinda garantías de inversión. Y el tema de la seguridad jurídica, por supuesto. Seguridad jurídica, seguridad personal, digamos, seguridad de la integridad, seguridad en términos macro, eventualmente posibilidades de que regímenes de vocación totalitaria se extiendan en la región. O sea, ¿qué quiere decir esto, don Jair? La situación que afecta a la región es una situación que también afecta a Colombia. Sí, hay, digamos, islas en medio de esta situación que se han salvado, como por ejemplo Chile, en materia sobre todo de ingresos de flujo de capital o brindar algún tipo de seguridad jurídica. En este momento, sin embargo, el actual mandatario Piñera está tratando de retomar algunas situaciones que en mi concepto se volvieron a degradar con la última administración de la señora Bachelet. Pero aquí en el caso en concreto de Colombia, es razonable pensar que usted no puede asegurar altos niveles de crecimiento si no tiene capital, si no tiene formación técnica en la ciudadanía, por otra parte, si no brinda garantía y una separación de lo que es la economía de mercado con las instituciones y demás, y si no soluciona las crisis democráticas del hemisferio. Okay. Para precisar un poco allí, la actual es Bachelet y pasó a segunda vuelta Piñera. Sí, exactamente. Sí. Muy bien. Ya abordó un poco el tema de educación, pero quiero aterrizarlo específicamente con las universidades y escuelas públicas. ¿Qué es la propuesta? Los modelos de educación dual, me parece a mí, son una parte más o menos desde la parte del bachillerato. Sí. La organización Ecodemocracia ha planteado abiertamente que aquí se generen jornadas continuas de educación a nivel nacional. Eso eventualmente puede tener algún tipo de implicaciones también sobre la cultura colombiana, incluso sobre la cultura familiar colombiana. Sí. Pero las posibilidades que tiene la ciudadanía colombiana en general, y particularmente la ciudadanía colombiana joven, en competir con formatos de educación de países de renta alta, en mi concepto es prácticamente limitada, si no marginal, absolutamente, sí. Digamos. Me solía preguntar, ¿dónde están los recursos para eso?
Yo creo que los recursos en educación, en cierta manera, si usted logra descargar otros sectores del presupuesto, los tiene. Okay. La gran preocupación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con recursos del movimiento de Ecodemocracia, esto ha sido discutido internamente con otras personas, es por lo menos llegar eventualmente a duplicar el presupuesto de educación a los 4 años. La pregunta es cómo. El abordaje que yo tengo realmente es que así eso necesariamente implique la destrucción de otro tipo de programas, y yo lo hablo abiertamente, la destrucción de otro tipo de programas me parece que es una urgencia. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, algunos programas que están asociados dentro del presupuesto nacional en este momento con el Grupo FARC, okay, principalmente, y eventualmente también el gasto público que está destinado a las instituciones, en lo que tiene tanto con la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Perfecto. El tema seguridad, que bien preocupa a la ciudadanía en general. Los indicadores económicos recientes, digamos, muestran algunos números que son en términos generales positivos con respecto a otras fechas. Sí. El abordaje de que el aparato del Estado, de que el aparato policivo militar o policivo del Estado no pueda controlar este tipo de situaciones de orden público es totalmente falso, digamos. En términos generales, y me parece que es una cosa bien curiosa de lo que ha sucedido en los últimos 6 o 7 años en Colombia, digamos. En términos generales, la ciudadanía no solamente se da cuenta de esto, sino que las propias instituciones se dieron cuenta. De hecho, el actual mandatario pues, llegó a la presidencia con una popularidad más o menos del 74%, porque había hasta cierto punto domesticado las implicaciones que tienen actores que tienen esta vocación de destrucción o de agresión directa contra la sociedad civil desde esa época. Entre los años más o menos 2002 o 2006 y 2007, no solamente se dieron buenos procesos de desmovilización, tanto de guerrilla como paramilitares, sí, con guarismos que rondan los 40 o 50 mil personas. 40 o 50 mil personas, incorporados muchos de ellos dentro del ámbito civil, digamos, dentro de las zonas urbanas, sacados muchas veces de las zonas rurales y las zonas urbanas, sino que también se dieron buenos números en materia de erradicación de cultivos ilícitos. Por eso yo insistía en lo primero que me parece que tiene que ser un mandatario, sí, digamos. La prioridad me parece a mí sistémica de lo que es el concepto de Estado-Nación moderno está en primer lugar dirigido a garantizar seguridad a la ciudadanía. Ese me parece a mí que es la llamada seguridad ciudadana. Seguridad, digamos, me parece que es una de las primeras obligaciones del Estado. Sí. Realmente un Estado, digamos, el concepto de Estado-Nación moderno deviene de la seguridad porque viene del derecho privado burgués. Y el objetivo del derecho privado burgués era tratar de proteger los bienes, sus bienes y su propia seguridad. Y su propiedad, bienes y propiedad. Vamos si no hay seguridad, si no hay seguridad, con todo respeto, no hay nada. Sí. No hay nada. Usted no puede garantizar instituciones, usted no puede garantizar leyes y nada. Concretamente hablando, yo creo que los números son positivos. Yo creo que la capacidad militar y logística del actual Estado tiene la posibilidad de contener eso. Y yo realmente considero que, sin embargo, usted tiene que, de nuevo, lo primero que debe hacer es garantizar seguridad jurídica a las personas que ya están, pero salir de otro tipo de modificaciones institucionales. Bien, por último, yo quiero que, digámoslo, en un párrafo le diga a los ciudadanos por qué deben darle su firma, porque ahorita estamos todavía en precandidatura y necesita firmas. ¿Por qué deberían firmar por su propuesta de gobierno? Rápidamente. El movimiento Ecodemocracia desde hace 4 años ha buscado eliminar el poder político asociado a las instituciones y transferírselo a la ciudadanía. Concretamente, en este momento tiene un listado de 11 ciudadanos que se han comprometido a no vengar más de 10 salarios mínimos y ser transmisores del voto civil en corporaciones como el Senado, y eventualmente en Cámara de Representantes, y una candidatura presidencial. La candidatura presidencial plantea 3 temas: eliminación del poder político asociado a instituciones, incorporación de conocimiento técnico científico desde la temprana edad, incremento de los flujos de capital en la región, además de proceder inmediatamente a la extradición del secretariado del Grupo FARC a partir del 7 de agosto del año 2018. La ciudadanía es libre de decidir a quién le entrega su firma. Nuestra vocación es tratar de participar dentro del marco institucional que está contemplado en la Constitución de 1991 y lograr seguir trabajando por la consecución de firmas. Perfecto, muchas gracias. Y por último, en Chile, ya que usted ha tocado el tema de Chile, tienen la costumbre, la tradición de que el presidente entrante invita a un desayuno al presidente saliente. Usted, primero, ¿invitaría al presidente Santos y a qué lo invitaría a desayunar? ¿A qué a desayunar? ¿De comida? Sí, un desayuno. Bueno, pues lo que seguramente esté en la carta, por supuesto, yo creo que uno puede respetar, digamos, una tradición de esa naturaleza. Y yo, en términos generales, creo también que dentro del marco legal colombiano, en términos generales, se puede cumplir con una cosa de esta naturaleza. No veo yo razón por la cual uno no se pueda sentar con un señor como el exmandatario, aun cuando yo tengo que mencionar
que hay algunas cosas que se tienen que analizar de lo que ha sucedido durante los últimos años en el marco del derecho doméstico internacional que pueden tener implicaciones muy serias a partir del 2018. Perfecto. Bueno, Reni Rueda Castañeda, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en quienique.com. A todos les agradecemos por estar allí conectados a nuestra transmisión. En los próximos días, en todos estos días, le estamos llevando a través de Facebook Live todos los precandidatos que están hoy en la baraja y que quieren la firma y que quieren ser presidente. Hasta pronto. Gracias.